la próxima semana tendremos nuestro taller de sueños. Es lo que anunciaba uno de mis maestros online. Estaba terminando un diplomado con uno de los grandes coaches de maestros online. Y entonces él dijo, tenemos que preparar un taller de sueños. Así es que por favor prepara tus sueños y prepara un collage donde pongas allí imágenes de lo que serán tus sueños cuando tú te gradúes como titular de nuestro diplomado. Entonces, bueno, mis compañeros empezaron a platicar. No, pues yo quiero viajar, quiero estar en París, quiero tomarme fotos con quién sabe quién. Otro compañero dijo, no, yo voy a comprar una casa en Italia. Y empezaron ellos a decir varias cosas personales. Y yo estaba ahí escuchando. No nos pidieron a todos que en ese momento dijéramos nuestros grandes sueños, pero es muy interesante cómo podemos cada uno de nosotros tener como un anhelo, ¿verdad? Justamente un sueño, un deseo que no se ha cumplido y que aún queremos tenerlo o lograrlo. Pero regresando a la palabra de Dios, bueno, aquí tenemos a Pablo. Ha sido nuestro referente en los últimos devocionales y él también tenía sus propios sueños. Déjame leerte unos cuantos. En primer lugar, dice aquí, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me habla ahora el camino para ir a visitarlos. Aquí está su primer sueño. Pablo anhelaba ir a visitar a los hermanos de Roma. Pero ¿sabes por qué anhelaba estar allí? Pues porque Roma era la capital del mundo conocido. Así que era el lugar más estratégico para la difusión del evangelio, y ya estaba allí una comunidad, ya estaba la iglesia de los romanos, que Pablo, el fundador de iglesias del siglo I, no había fundado, sino que los hermanos de Roma pues estaban allí juntos. Algunos eran judíos, otros eran de otros orígenes, y habían formado una comunidad, una iglesia. Entonces Pablo sí tenía en su corazón muy fijo, tengo que llegar a Roma porque ahí es un lugar de mucha visibilidad del evangelio. El evangelio tiene que llegar a las ciudades, pensaba él, a las grandes urbes de su tiempo. Allí tiene que estar una iglesia predicando y anunciando el evangelio. En medio de la gran oscuridad, ahí tiene que haber una luz. Y en este caso, pues estaba la iglesia de Roma. Así que ese era uno de sus grandes sueños, ir a Roma. Pero no ir de turista a tomarse selfies. No. Él quería hacer algo especial. Mira, te leo sus grandes sueños. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Sí, claro, él deseaba estar allí en esa iglesia, estar con los hermanos e instruirlos también, poner un grano de arena. Pero no solamente para que le pusieran una placa allí en el templo donde ellos se reunían o en la casa donde se congregaban, no, sino para que él pusiera un grano de arena en la construcción del reino de Dios que ellos, los romanos, los cristianos romanos, habían empezado. Si Pablo no tiene una visión personal
de ganancia personal. Solamente tiene una visión previa: ser esclavo de Jesucristo, construir el reino de Dios y edificar lo más posible la iglesia de Jesucristo. Luego les dice otra cosa: quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Te das cuenta? Su grande sueño de San Pablo era ir a Roma, estar con los hermanos, y dice aquí, recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido en las otras naciones. Sí, él no está pensando en ganancias personales. Él está pensando en lo que gane para el reino de Dios. Recoger un fruto, dice aquí, entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Quiere decir personas que han estado madurando en su fe y que están creciendo en el Evangelio, que están avanzando en su caminar con Cristo. Eso es lo que quiero ver, dice Pablo. Sí, él no anhelaba otras cosas. Sus grandes sueños era, y creo que lo podemos resumir de una forma muy simple. Su grande sueño era edificar el reino de Dios con toda su energía, con toda su pasión, con todo su enfoque, con toda su mente, con todas sus fuerzas, estar allí edificando el reino de Cristo. ¿Por qué? Pues porque él tenía una comprensión de la eternidad. Dios le había revelado algo especial, una comprensión de la eternidad. Sí, tenemos que pensar en esos términos, en términos de eternidad. ¿En cuánto estoy edificando ese reino de Dios? ¿Te acuerdas que hemos dicho que para Jesús fue uno de los grandes temas que él predicó? El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es así, el reino de los cielos es asá. Siempre estaba predicando nuestro Señor Jesús acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Era uno de sus grandes temas de predicación. Y su vida, la vida de Jesús, se enfocó en construir un reino, en construir el reino de Dios. Cuando leemos el libro de Eclesiastés, allí está un hombre que dice que ha trabajado mucho, ha viajado mucho, ha leído mucho, ha comido mucho, se deleitó de los grandes manjares, estuvo entre las personas más importantes, en fin. Y también dice, y me dediqué a construir jardines, palacios y todo. Y luego dice, y al final me doy cuenta que eso era vanidad y aflicción de espíritu. O vanidad y correr tras el viento. Y mira que según unos estudiosos, eso lo está escribiendo Salomón, el rey Salomón, el poderoso y sabio rey Salomón de la antigüedad. Se dedicó a construir edificios, casas, jardines, en fin. Y luego dice, y me di cuenta que eso era vanidad, correr tras el viento. Así es que déjame cerrar este devocional preguntándote, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que apasiona tu corazón? Y espero que sea el reino de Cristo, el reino de Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.